Sí, hace, sí, pues hace mucho tiempo. Sobre todo por el tema de la fundación, ¿no? Sí. Pues que no cumplía los deseos de la familia, por así decirlo. Hola. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, de verdad. Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Agustín? Víctor. Un poquito, pues que vamos todos. Yo he dado un pase, pero la viaja en... Ustedes tres detrás de la mesa, yo voy a poner a un ladito. Igual, Ángel en medio. ¿Sí? Vale, sí. Sí, Jesús en un lado. Pues muchas gracias por haber venido un sábado por la tarde, que es una fecha un poco complicada en Madrid, en este Madrid tan turístico y tan festivo, ¿no? Últimamente. Muchas gracias por haber sacado un rato para la literatura, para la poesía, ¿no? Yo soy Agustín Sánchez Antequera, yo soy el sastre de Apollinaire. Dentro de mi vocación como poeta, antes, cuando podía escribir, ahora ya no me dedico mucho a la escritura, siempre he intentado lanzar mensajes continuamente, es decir, que cada libro esté lanzando un mensaje y que se interprete como los lectores, como el público, como evidentemente como quiera o como pueda. Pero detrás de cada publicación he intentado ir lanzando mensajes, a veces intentando dar un giro de volante para que la editorial no se vuelva muy endogámica, por ejemplo, que es un mal muy lógico y muy normal dentro de las editoriales de poesía, y buscando siempre pues, atender al lema de lo que significa el sastre de Apollinaire, ¿no? Libros que generen debate, libros que generen provocación y que busquen especialmente una lingüística diferencial o al menos que molesten en la lectura, ¿no? Evidentemente eso, desde los aspectos comerciales, tienen una dificultad, lógicamente. Pero bueno, mi vocación filológica siempre ha sido esa. Este hace el número 97, Puer Delicatus, de Ángel Borreguero, hace el número 97. Publicaremos el 98 en este mes, también el 99, una obra. 99 será un doble título en un solo volumen de Antidio Cabal, Ciudad y Reposo en la Hélade, un libro creo que muy interesante. Y haremos el 100 y lo presentaremos, si todo va bien, el día 25 de abril, haremos el número 100. Evidentemente uno nunca piensa que iba a llegar a 100 números, no sabía ni que esto pudiera ocurrir. Y bueno, la verdad es que ya estoy pensando más en el 101 y en el 102 que en regocijarme mucho en el número 100, porque bueno, pues al fin y al cabo creo que la tarea de un editor es trabajar y hasta ahí sacar las voces más interesantes que van llegando, que van apareciendo, ¿no? Entre esas voces pues me llegó hace un par de años Putitos, un libro que sacamos primero de Ángel, un libro que creo que es una rara avis absoluta en el panorama actual, al menos. Sí, seguramente si rebuscamos en el pasado por supuesto, tiene influencias y hay libros que se le pueden asemejar en el punto de vista, en el tono, pero en la actualidad es algo absolutamente llamativo. Aquel Putitos me parece que rompía y que favorecía toda mi idea de provocar. Creo que hacía un bello homenaje al gran provocador que fue Apollinaire, y bueno, fue un libro que creo que a la gente le impactó, tanto por su capacidad grotesca, casi diría, ¿no? En algunos momentos. Ahí podríamos hablar de distintos términos y en distintos niveles, ¿no? Desde el cinismo, el sarcasmo, lo grotesco o lo esperpéntico también. En fin, son términos que creo que rodean un poco a
estas dos obras de Ángel. Esta segunda, Puer Delicatus. Cuando hablé con Ángel, creo que fue pues hacia noviembre o diciembre de este segundo libro, le comenté, digo, Ángel, puede ser que estés en una trilogía o estés en un periodo donde necesites varias sucesiones, un libro, 2, 3, lo que se necesite, porque muchas veces desde el punto de vista creativo nos metemos en un proyecto y vemos que no se agota y que sigue saliendo pues, temáticamente o estilísticamente de una forma muy semejante. Puer Delicatus, yo creo, a mi juicio y muy por encima, porque para eso José Antonio Llera y Ferrero nos dirán, Jesús Ferrero nos dirán más detalles y nos desgranarán mejor el libro que yo. Creo que tiene un tono un poco más iracundo en algunos momentos, a veces un poco más desencantado. Quizá Putitos me parecía absolutamente una explosión de colorido, y un colorido evidentemente cercano a la fealdad, a lo grotesco. En ese sentido yo siempre me acuerdo mucho de una etapa que para mí musicalmente o culturalmente no fue muy importante para mí cuando yo era joven, que era el punk, ¿no? Pero que con el paso de los años voy apreciando más, ¿no? Esos finales de los 70, principios de los 80, la explosión punk, ¿no? en las Islas Británicas, me parece que culturalmente, que contraculturalmente, fueron muy interesantes, y claro que han pasado casi 40, 50 años, pues no sé por qué, a mí me parece que en algunas ocasiones lo que hace Ángel se asemeja a ello, ¿no? Buscando la belleza en el horror a veces, ¿no? en lo grotesco, en el defecto, ¿no? Eso me habla siempre de un alma sensible, ¿no? Eso es algo que evidentemente nos va a traer una idea de sentido humorístico, lógicamente, una idea de cinismo, de sarcasmo ante donde pone el ojo el poeta, pero también una idea de alma, ¿no? de alma sensible. Bueno, pues para los que no sepáis, yo creo que casi todos lo sabréis, pero bueno, Ángel Borreguero, nacido en Badajoz en el año 96, es graduado en Literatura General y Comparada por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Investigación en Humanidades, sección de Estudios Clásicos por la Universidad de Extremadura, donde ha trabajado sobre la obra póstuma de Jesús Albiz. En 2003, como os comentaba antes, publicó su ópera prima Putitos. Creo que es todo, no se me olvida nada de lo que quería introduciros un poco. Bueno, pues creo que más o menos he dicho todo, y os dejo en manos de Jesús Ferrero y de José Antonio Llera, que van a desgranar con mucho más acierto este Puer Delicatus. Muchas gracias. Sí, yo. Como queráis, no sé. Bueno, Jesús, sí. Ahora continúo. gracias a Dios por estar aquí. Yo, como había dicho Ángel, voy a ser breve. Por otra parte, resultaría casi grotesco extenderse mucho en un libro cuya esencia, una de sus esencias es la brevedad, que yo agradezco siempre en la esencia de la brevedad. Me indigna que haya escritores que conciban novelas de 3.000, 4.000 páginas, 5.000. En mi generación hay uno, ¿eh? Cuando me acerco a los 4 evangelios, que yo los leo como 4 novelas breves llenas de densidad semántica, me acerco al banquete de Platón, que desborda tanto de ideas sobre el amor que ni siquiera el psicoanálisis ha abarcado tanto y con tanta precisión, que entonces cuando veo estas obras me indigna profundamente esos constructores de grandes edificios de hormigón armado, que más que una exploración del alma son una cárcel inmensa a la más estúpida egolatría. Bueno, me he quedado satisfecho.
Este libro es breve y es muy peculiar. Muy peculiar, pero ubicado dentro de lo que yo llamaría la literatura de la fragmentación o la literatura de los fragmentos, que en realidad se practica ya desde la antigüedad. Lo que pasa es que en la antigüedad lo veías más lógico, porque había que atender a las leyes de la memoria, recordar las cosas. Básicamente, por eso hacían la filosofía en verso, para memorizarlo mejor, evidentemente. Entonces, pero resulta más extraño en nuestra época, porque se supone que no necesitamos ni la concisión ni el uso de la memoria tan vasto como los antiguos. Bueno, yo creo que el gran aforista de los últimos tiempos ha sido sin duda alguna Nietzsche, brillante, luminoso, espejeante, y bueno sería parecerse a él. Y este libro, por ejemplo, se parece a... Bueno, yo creo que se puede parecer más por la brevedad de los microrrelatos. La brevedad y su aire fulminante podía recordarme a veces a Artaud, el Artaud del Pesanervios. Lo que pasa es que el Pesanervios es un libro angustioso, y a mí este libro no me parece angustioso, como no me lo pareció Ocultitos. Usted tampoco. Es un libro muy variado, donde la angustia no es algo permanente como en el Pesanervios, sino que aparece a veces en forma de trazo relampagueante y luego desaparece. Creo que está floreciendo una literatura de los fragmentos como nunca antes en la historia, y dentro de eso este libro ocuparía un puesto fundamental. Lo que pasa que, y ya acabo, lo que pasa que yo de todo libro poético, de todo poemario hago dos lecturas. Una que es una lectura lírica y fragmentaria, y la otra es una lectura narrativa que atiende a la unidad de ese texto, a sus leitmotiv, a sus constantes, a su argumento, si es que lo tiene. Coge las rimas de Beckett, tú puedes leerlas en plan suelto, una hoy, otra mañana, otra el sábado, y unas te pueden parecer gloriosas, otras tristes, otras cursis incluso, otras profundas, pero léelo todo seguido y te das cuenta de que en realidad es un libro narrativo. Eso no le quita ni lirismo a la rima, no, es un libro narrativo donde nos cuenta la historia de un amor desdichado que al final se proyecta en la muerte. Eso es lo que cuenta las rimas. Y vas viendo todos los momentos de esta relación por capítulos perfectamente. Por lo tanto, es un libro que hasta tiene argumento. Bueno, yo he leído el libro de mi amigo de estas dos maneras. Primero, como una especie de juego de avalorios, desordenado, punzante, estimulante, a veces sublime, a veces grotesco, y con un leitmotiv fundamental: la herida, la marca. La herida y la marca igual de Caín, igual. Pero atención, aunque ves toda una serie de imágenes físicas de la enfermedad, la destrucción, la anomalía, te das cuenta de que está hablando todo el rato de las almas y que esas heridas son heridas del alma. Yo, por lo menos, lo he sentido así en todo momento. Bueno, pero si lo lees todo seguido, como si fuese una pieza narrativa, te das cuenta de una cosa. Primero, hay una unidad
en el narrador es siempre el mismo narrador, la misma voz. Normalmente para hablar de lo otro, de los otros o del otro. Pero también hace referencias esa voz a sí misma y no de forma nada elogiosa, por cierto. Bien, en un tono muy parecido al de las más crueles. A las de las más crueles narraciones del libro. Y entonces te das cuenta, bueno, creo que es como el libro adquiere verdadera plenitud, es que te das cuenta que es la narración de una mirada que se va deslizando por un samsara, una rueda de cuerpos, los absorbe, los abandona, y en esa absorción, convertida en una descripción bastante unitaria y semánticamente muy densa, ves el incesante dolor de la existencia, como una especie de gloria infernal. De las dos formas se puede leer, pero la segunda da la sensación de más plenitud narrativa y más plenitud lírica, nada más. Bueno, yo quería contaros un poco, no el prólogo, no voy a tener la falta de delicadeza de leeros el prólogo que he escrito, lo tenéis ahí, sin embargo sí voy a comentar algunas cuestiones. Cuando Ángel me propuso escribir el prólogo, pues enseguida acepté, me pareció una muy buena idea, me ha encantado de hacer el prólogo del libro de Ángel, ya conocía a Putitos, me había entusiasmado y bueno, pues accedí inmediatamente, ¿no? Claro, este es un libro que continúa Putitos, aunque no hace falta haber leído Putitos para leer Puer Delicatus. Entonces, que fuera también en el Sacha Apollinaire, también me animaba a escribir el prólogo, porque yo recordaba la figura de Apollinaire, además de como un poeta moderno, un poeta de vanguardia, lo recordaba con la cabeza vendada, esa imagen de la Primera Guerra Mundial, con la cabeza vendada, enfermo, en una cama, por una esquirla de Granada, y creo que en este libro hay muchas cabezas. Ángel tiene una predilección por hacer retratos, esbozos de cabezas, como también Lufé y cierto arte que a él le gusta, ¿no? Y también porque es un libro guerrero, de cierto modo. No es un libro bélico ni beligerante, pero sí es un libro guerrero en el sentido que se enfrenta a los géneros de alguna manera, ¿no? Y los cuestiona, me parece a mí. Y creo que hay que subrayar, y es algo que ha hecho tanto el editor Agustín como Jesús, que es un libro valiente, que es un libro osado, es decir, que es un libro que no imita, que no sigue modelos previos como suele pasar en un primer libro. Hay muchos poetas que en los primeros libros lo que hacen es reproducir simplemente modelos preexistentes. Eso lo ha hecho mucho mi generación, la generación de Ángel, los poetas más jóvenes, y también, en cierto modo, la generación de Jesús, es decir, tomar ciertos modelos, en la dirección que sea, y reproducir sobre ese modo. Yo creo que la literatura de Ángel se escapa tanto a un molde preestablecido y ahí radica, ya digo, parte de su valentía y parte del riesgo. En cuanto al género, es cierto que tiene una unidad de tono, este libro, muy reconocible, pero es un libro que no es de poesía, aunque haya poesía en él, que no es exactamente un libro de microrelatos, aunque haya esbozos narrativos, me parece a mí. Más bien serían relatos, diría yo, interrumpidos, ¿no? Cortados, mutilados, abortados, esbozos narrativos. Yo creo que los relatos muy conseguidos son así. Es que es como un haiku muy conseguido. No aspira a un gran relato del mundo, sino... Sí, pero son como esbozos de relato, creo yo, ¿no? Y tampoco es estrictamente el aforismo, ¿no? Muchas veces machaca al personaje. Creo que deja... Sí, bueno, muchas veces deja retratado perfectamente. Eso dice mucho del libro, ¿no? Hay un debate, ¿no? Yo creo que aforismo
Sin embargo, podemos incluso debatir la cuestión del microrrelato, pero aforismo creo que no, porque no hay una intención de pensar el mundo. Es decir, no hay un pensamiento, no hay... Yo creo que deliberadamente no lo hay. Ahora entraremos en la cuestión más literaria, ¿no? Porque creo que no hay un pensamiento y que la cuestión aforística aquí está descartada. No es... Entonces, ¿qué es? Si no es nada de esto, es decir, no es ni estrictamente aforístico, ni estrictamente poético, aunque haya poesía en él y aunque haya narración en él, ¿qué es? A mí me parece que sobre todo es un álbum de fragmentos, es decir, es un álbum donde Ángel va haciendo retratos, va haciendo caricaturas, y esas caricaturas están muy desencarnadas, diría yo. Es decir, hay un arte infrarrealista. Los cuerpos están tratados casi como cosas. Es decir, no desencarnado en el sentido de que sea un libro espiritual, ni psicologista, sino porque los personajes parecen como muñecos, parecen cromos, parecen como funcos, diría yo, casi un libro de funcos, ¿no? De muñequitos que ponemos en una repisa y vamos mirándolo, ¿no? Y hay ironía, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, ya desde el título, puer delicatus, desde luego aquí lo platónico, lo platonizante, lo trascendente, yo no lo veo, ¿no? Lo que veo son cuerpos, la mirada al cuerpo, y cómo tú vas cambiando el ángulo de esa mirada, ¿no? Vas deformando, vas cambiando el ángulo, y sí estoy de acuerdo con Jesús en la cuestión que yo llamaría aquí, si hay que emplear algún término, de lo abyecto. Lo abyecto en el sentido de Cristeva, es decir, aquello que rompe una ley o rompe un código. Y a ti esa cuestión yo creo que te interesa, ¿no? Y en cuanto a la poética del fragmento, que efectivamente es un libro de fragmentos, ¿no? Eso está claro, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Podemos debatir si es un libro de microrelatos o no lo es, o hay más narración o menos narración. Sí es un libro de fragmentos, pero claro, ¿cómo ha utilizado la antigüedad el fragmento? Lo ha utilizado para pensar. Heráclito utiliza el fragmento para pensar. ¿Cómo lo utiliza Novalis en la enciclopedia? Para pensar también, ¿no? Y luego la posmodernidad, creo que el fragmento, de algún modo acude al fragmento porque el mundo es un caos. Y el modo de representar ese caos, cuando han caído las grandes verdades, es el fragmento. Entonces quería preguntarte si tú, a la hora de construir el libro, partes de alguna idea en relación con el fragmento, o simplemente lo que hay aquí es un arte exquisito de la pereza, porque tú eres un gran perezoso también, ¿no? Como lo has reconocido, ¿no? Entonces quería, para empezar un poco la conversación y el debate, para que tú nos leas y podamos discutir también sobre esto, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge esto y cómo entiendes tú el libro? ¿Por qué acudes al fragmento? Si es, ya digo, un arte que tiene alguna idea por encima o no lo tiene, ¿no? Ahora entraremos también en la cuestión existencial que le ha planteado también Jesús, porque eso está muy claro. Tú dices en un momento dado, cuando es un libro en tercera persona, mi vida es una pápula grande. Introduces de repente la primera persona y te haces como un autorretrato, cuando has estado haciendo retratos, ¿no? Pero menos, es que nosotros no seríamos la tercera persona, sino que la primera persona, cuando habla del otro, parece una tercera persona. Entonces, yo pienso que se traduce todo el rato la misma voz y la misma mirada sobre la existencia. Lo que pasa es que a veces el narrador decide decir yo. A mí me gusta mucho utilizar este juego en novela, que parece que es una novela en tercera persona, y llegas a la página 40 y te das cuenta que es en primera persona. Lo que pasa es que está hablando de algo que no es él, de su pueblo, por ejemplo. Yo así lo veo. Bueno, que nos comente Ángel un poco, vamos a empezar porque es bueno que en la mesa incluso no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Mucho menos, ¿no? Y porque eso dice mucho de la valentía, del riesgo del libro. Claro. Si todos estuviéramos de acuerdo, eso sería un prospecto de un medicamento, ¿no? Muchas gracias, de verdad, a los dos. Me ha encantado todo lo que habéis dicho, ¿no? O sea, yo solamente puedo, no sé, ¿no? Escuchar un poco arrobado, ¿no? Porque
es verdad que a mí me cuesta mucho pensar, ¿no? Y eso sí que tiene que ver un poco con lo que tú estabas diciendo. Creo que mi pensamiento funciona mal, me cuesta mucho las ideas, ¿no? Sí citaba, en puntitos citaba una frase de Tristana de Galdós, ¿no? Que decía algo así como, me salen pensamientos como podrían salirme granos en la cara, ¿no? Pues a mí me pasa eso, ¿no? Si alguna vez tengo una idea es muy a mi pesar y siempre se escapa un poco a mi voluntad o a mi deseo de pensar, ¿no? Que creo que por otro lado no existe, ¿no? O si existe es una cosa frustrada por la impotencia o por la incapacidad, Pero ¿no? no te preocupes, los mejores pensamientos son involuntarios, sí. Es muy peligroso eso de decir, voy a ponerme a pensar. Claro, lo de ponerse a pensar, ¿no? A mí eso me cuesta mucho. Entonces, igual los filósofos lo hacen, ¿eh? Pero claro, vamos. lo hacen, claro. Sí. Pero es verdad que a mí me gustan como las cosas, ¿no? Las cosas más o menos pulidas, ¿no? Las texturas, los colores, ¿no? El amarillo, porque vuelve a ser el clima del libro, ¿no? Que ya está en Putitos. Es decir, me gusta, yo creo que sí, que tanto en Putitos como en Puer Delicatus lo que hay pues son una especie de asedios, ¿no? A una idea pues vagamente erótica, que yo mismo no sé bien de dónde viene, ¿no? Pero son asedios, ¿no? Asedios de esa cosa que el otro día Jaime del Fresno, ¿no? Hablando un poco de mi libro, decía, bueno, son como cosas borrosas, ¿no? Es decir, es difícil asirlas, ¿no? Es como si el propio narrador o la propia voz que hay ahí no fuera capaz de aprenderlas, ¿no? Y eso creo que es verdad, ¿no? No es que sea borrosa, lo que pasa es que es muy fragmentaria y el fragmento en sí mismo es muy luminoso y visible, ilustrativo, ves lo que el narrador está describiendo. Sí, pero es tan breve que queda vacío a un lado y vacío al otro, que es un procedimiento narrativo que a mí me gusta mucho. Los silencios en la narración, los silencios que todo narrador guarda, pero también silencios más explícitos, que el lector vea que ahí hay un vacío. Y aquí hay un vacío entre cada fragmento. Y ese vacío, en realidad no lo llenas, por eso parece que fueses en un tren viendo las imágenes como en marcha, ¿no? Ajá, claro. Yo no sé muy bien qué es lo que hay en esos silencios, o sea, no está, quiero decir, o sea, no hay una omisión voluntaria, es simplemente que intento hablar de lo que me interesa, ¿no? Y lo que me interesa son unas cosas muy, no sé si muy concretas, ¿no? Pero sí que son unas cosas y fuera de esas cosas no me interesa nada, ¿no? Entonces, lo que no está es simplemente que no me interesa y no quiero que exista en el libro, ¿no? Es visual, fundamentalmente visual. Es decir, donde la importancia del color, donde está cierta idea fobista, diría yo incluso, ¿no? Sí, impresionista, sí. un poco, Sí. y sobre todo, si hay un color que se destaca, aquí y en el anterior, es el amarillo. El amarillo simbólicamente puede remitir a muchísimas cosas, no hace falta tirar ahora de diccionario, ¿no? Puede remitir a la enfermedad, puede remitir a la muerte, puede remitir a la locura, porque históricamente también remite a la locura. Incluso si tiramos de Covarrubias remite al amor, a los enamorados, ¿no? Hay un diccionario de Covarrubias donde dice que el amarillo pues, es el color de la enfermedad, de la muerte. Entonces quería preguntarte por ese color, si para ti tiene algún simbolismo privado, ese color, ¿no? O de alguna manera se te impone continuamente en estos esbozos, en esta novela en fragmento o en esquirlas, como queramos llamarlas, ¿no? Porque puede haber también una novela en esquirlas, ¿no? Sí, claro. Esta es una novela, sí, yo estoy de acuerdo. Esto que dices, hay otro poeta que celebra también mucho el amor. Leopoldo María Planero, ¿no? No. ¿No? Pues, bueno, El que más de todos, más que tú. Cobiaj. ¿Sí está en Cobiaj? No me jodas, no lo veis. Pero si está sobre la mesa, Juan Ramón Jiménez, joder. Ah, bueno, pero esto es un libro poco Juan Ramoniano. Nada. Juan fíjate que Ramoniano. yo leí mucho Platero y yo para escribir Putitos. Anti-Juan Ramoniano, diría Sí. yo. Sí. No, pero es verdad que Platero y yo sí que está un poco también en la base de Putitos, aunque luego, claro, no se parezca nada, ¿no? Pero es verdad que hay una lectura obsesiva de Platero y yo Lo decía por los amores amarillos, ¿no? Claro, de Cobiaj, sí, claro, pensaba, claro. ¿no? Que Jesús, pensaba que Jesús, No, que también la canción francesa... el amarillo tiene muchos significados. Para Juan Ramón es el oro, el dorado de la mística y casi de Dios. Pero sí que también puede representar la enfermedad. Ahora, por lo visto es el color que más vemos. Sí. Es lo diurno, el sol, claro.
No, en una librería, un libro amarillo, es al primero al que dirigen los ojos. Y por lo visto también medio tranquiliza. Luego, los griegos tenían toda una ideología del color que hemos heredado completamente. No les gustaba el amarillo. ¿No? El dorado sí, el oro. Pero el amarillo, lo que tenemos por amarillo, pues a mí me pasa el contrario, sinónimo, vamos. Sí, a mí me pasa el Pero te contrario. preguntamos sobre el simbolismo Claro. privado, si tiene algún símbolo Claro. privado para ti. Pues, o sea, no, para mí el amarillo no significa nada, pero se impone, como has dicho, ¿no? Es decir, bueno, ahora que, o sea, bueno, que habéis hablado como del dorado, el químico y todo eso, ¿no? Pero pienso que lo pondría panero, ¿no? Y, bueno, o sea, por ejemplo, aquí aparece mucho, no aparece un puntito del color marrón, y aquí aparece mucho color marrón. No sé si es una especie de transfiguración alquímica inversa, ¿no? El orado que se convierte, o sea, el oro que se convierte en caca y todo eso, ¿no? En panero era al revés, ¿no? La caca acababa siendo oro, ¿no? No, eso es Freud, eso es freudiano. Freudiano. Es una idea freudiana, del dinero. Y Dalí trata también evidentemente tiene eso, ¿no? esa conexión, porque había leído a Freud esa Bueno, conexión. la idea... Y Buñuel también. La idea de Freud, que es paradójica, y sí, hasta cierto punto yo no me la creo, la han heredado todos. Sí. Y especialmente, ya digo, mucho Dalí y mucho Buñuel. Claro. Yo no sé, por eso te preguntaba Claro, por el no, amarillo, o sea, porque a nosotros nos sorprende como lectores, ¿no? Sí, o sea, es simplemente constancia. que, claro, yo quiero dar como una imagen erótica definitiva, y entonces en cada fragmento es como un recomienzo, ¿no? Porque de alguna manera la imagen se malogra en cada fragmento, entonces vuelvo a empezar desde el principio. En cada fragmento, Sí, ¿no? Eso es un recomienzo. Pero consigues de una manera medio perversa que esas anomalías signifiquen como otra cosa. Claro, claro. Al final acaba significando otra cosa que seguramente no, a mí, claro. O sea, que se escapa un poco a mi propia intención, ¿no? Claro. Sí. Te quería preguntar, Ángel, por las citas. Ah. Porque este es un libro literario de citas, es decir, que incorporas frecuentemente citas. A veces el fragmento corresponde a una cita y otras veces insertas dentro de la historia, del retrato, del relato, de como queremos llamarlo, ¿no? Insertas la cita. Y como tú no tienes una delimitación clara entre la alta y la baja cultura, sino que de repente metes hasta Kafka, y de repente mezclas Jim Ferrer, Vargas Llosa, y cómo vas trabajando eso y qué relación tienes tú también con autores que yo creo que tienen un peso aquí como umbral para tu formación literaria. Claro, ¿no? sí. Todos estos autores que citas, ¿qué peso tienen para ti? Porque a veces tú la cita de algún modo vas a deformarla, vas a darle otro contexto diferente, ¿no? Sí. La insertas y la recontextualizas, ¿no? Se las apropia. Claro, haces un arte de la apropiación, ¿no? Muy interesante. Entonces, que nos expliques un poco qué sentido tiene eso para ti, o esos modelos para ti, cómo llegan al libro. Pues a mí me pasa que de un libro, pues eso, ¿no? De 300, 400 páginas, por lo general lo que me acaba interesando, o sea, lo que me acaba interesando está reducido al final a una cita, ¿no? A una cosa muy pequeña, ¿no? Y entonces yo leo un libro, por lo general soy más lector de novela que de poesía, y entonces yo voy leyendo la novela que sea y hasta que encuentro lo que estaba buscando, ¿no? Que es una imagen, ¿no? Una pincelada colorista que para mí justifica el libro, y entonces ya lo abandono porque ya le he sacado al libro lo que yo quería, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba leyendo Las travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa, que me parecía una cosa aburridísima y terrible, y son 400 páginas, y de pronto encontré... Pero una noche me sorprendí viéndolo acariciar y besar en la boca con mucho ímpetu a un muchachito pelirrojo, delgado como un canuto, al que estrujaba en sus brazos con furia amorosa. Bueno, pues ese muchachito pelirrojo, delgado como un canuto, al que este hippie del que habla estrujaba en sus brazos con furia amorosa, a mí me encantó, ¿no? O sea, ya caí ahí rendido ante eso y dije que había que... Bueno, entonces recomencé otra vez A veces Vargas Llosa tiene eso. Sí, ¿verdad? A mí me gusta, sí. Todas las novelas. Sí, no, y hay novelas que me gustan por ese tipo de cosas. Y las veo, por ejemplo, más que García Márquez, ¿no? Que en García Márquez está todo como más sostenido, ¿no? Pero cuesta más encontrar ahí la rareza. En La Ciudad y los perros hay una escena muy obscenamente homosexual, incluso tal como aparece descrita de un modo barroco y oscuro
parece que se está tratando ahí lo ayecto. Ah, sí. Y lo ayecto es el tabernero del colegio este en el que están, que es un homosexual pensando en cómo era tratada la homosexualidad, incluso entre la gente del mundo. Pues en ese capítulo pues es eficaz y darte una sensación de infierno de Dante muy desconcertante, donde no se juzga en ningún momento la homosexualidad, en ningún momento. Vale, claro, es muy interesante. Y a mí este fragmento no me extrañó. Claro. No he leído La novela, bueno, o sea, la novela, quiero decir, de vez en cuando un poco, pues, o sea, ya digo, ¿no? Tuve que leer 200 páginas para encontrar eso, pero sí, o sea, me gustan otras novelas también de Vargas Llosa, porque sí es verdad que de vez en cuando aparecen. En Agatha Christie, a mí Agatha Christie me fascina, no sé, yo creo que es la primera escritora, o sea, a la que leí con verdadera pasión, ¿no? Porque yo tenía 12, 13 años, ¿no? Yo leía pues eso, ¿no? Pues me encantaba Poirot, el personaje, ese bigote, ¿no? Era la particularidad absoluta, ¿no? Era esos personajes planos, ¿no? Pero con una apariencia caricaturesca, ¿no? Y que me hacían, pues, no sé, para mí el deseo está muy vinculado a las lecturas de Agatha Christie, a los cuentos de Sherlock Holmes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Cuando Agatha Christie dice la habitación olía a colonia, galletas rancias y alcanfor, pues yo digo, ya está, digo, es que la imagen, ¿no? Digo, ¿por qué publicar un libro? ¿Por qué escribir más, no? Si ya está aquí, o sea, todo lo que yo quiero... Has pegado una frase, aunque prosaica, era muy brillante, y eso no abunda en Agatha Christie. No, ¿sabes lo que a mí me pasaba con esta? Yo creo que desde la infancia, desde los 8 o 9 años, yo buscaba el placer del texto. Lo que Barthes llama el placer del texto. Y si no lo encontraba, yo no me acercaba a ese libro. Claro. Entonces yo pasé de los cómics a la literatura en serio, porque no soportaba el estilo, por ejemplo, de las novelas juveniles. El de Agatha Christie, ese estilo plano, a mí, yo no disfrutaba con eso. O sea, el placer del texto, seguía la historia, pero el placer del texto era nulo, joder, nulo. No tiene textura la prosa de Agatha Christie ninguna, es como dice Jesús, muy plana, ¿no? Te puede interesar la historia, pero evidentemente lo que es el estilo, que este es un libro muy de estilo, es decir, está claramente, yo creo que muy alejado. Hiperestilo. Muy alejado, claro, absolutamente. Fíjate que me decía un profesor de Cáceres, ¿no? Que leyó el libro, bueno, leyó un manuscrito, bueno, de Putitos, ¿no? Un catedrático al que yo le tenía pues, mucha admiración, ¿no? Porque era una figura importante allí, ¿no? Y yo pues, le mandé Putitos, ¿no? Cuando no lo había leído nadie, y me dijo, bueno, aquí hay mucha voluntad de ruptura y ninguna voluntad de estilo, ¿no? Me dijo, no, es un libro... Es todo lo contrario. Y yo le dije, pero si no hay ninguna voluntad de ruptura, digo, si esto es pura... Pero no te enfades. Has de pensar lo que esa cabeza entiende por estilo. Ya. Claro. Sí. Luego él tiene una prosa muy mazacótica, ¿no? Parece un García Hortelano en horas bajas siempre, ¿no? Hablando un poco de la cuestión de barthesiana que ha planteado Jesús sabe que efectivamente tiene la cuestión del placer, pero también habla del goce, de la idea del goce que toma de Lacan. Y cómo, de algún modo, Bach plantea que sí, está el placer, pero hay un más allá del placer que nos lleva casi a tocar o a lindar con la muerte. Y yo creo que aquí esa cuestión del goce también cabe leerla desde ese ángulo, ¿no? Me parece, ¿no? Evidentemente es un libro de estilo, de placer también, pero también se plantea de algún modo la cuestión del goce, es decir, el más allá del placer. Vamos a ver. Me parece... Yo hablo del placer del texto. De leer, del lector. Como decía Barthes, del que fui discípulo. El placer del texto. El goce estaría más allá del texto. Entonces, sí que está el goce como elemento, sí. Pero el goce en mi no como lector. O sea, sí que el goce lacaniano sería un elemento del libro. Hay un personaje de Contranatura de Álvaro Pombo, que es una novela que me gusta mucho. Es un seminarista homosexual que acaba regular, ¿no? Y de que dice Pombo que es como una asquerosa libélula. Dice, aspira solo a copular y a morir después, ¿no? Bueno, pues yo siempre me he visto así un poco. Siempre me he visto un poco así, como una asquerosa libélula. Y sí, yo creo que, bueno, ¿no? Pues está...
el sexo que aparece aquí, que no es un sexo real, ¿no? Es un sexo imaginario, está pues, cercano de la muerte y de la idea de la disolución, ¿no? Y la cosa está polinosista, que me gustó Dante, mucho. un pelín Dante, Sí. incluso. Sí. Yo es que a Dante no lo tengo muy leído, pero claro, está la... Yo lo leí tardíamente y es una alucinación. Sí. Wow, pues, Ya desde el principio. a mí me da mucho miedo el infierno, me da mucho miedo. Eso de la... Léenos algunos fragmentos, Ángel, y ahora si quieres seguimos conversando un poco más, Pues, si por te ejemplo, parece. vale, el fragmento 56, por ejemplo, dice marmoliento, atlético, encantador, las hebras encarnadas, el pelo brillante, aceites, lanolina. El fragmento 59 dice un calabacín musculoso, quiero decir grande y apretado y como forzudo. El 60, los pezones ribereños, la cara del color del guisante cocido, un poco asquerosa, deseable también todavía, matemática. La mano como un lomo de salmón, fosforita y transparente, el río color cianuro, las cúpulas, esqueletos azulinos. Dientes de cerámica azul, entre pumuqui y azufrito, el culo como un espectro hediondo, los pulmones seguramente ajardinados, patatas, beleño, hachís. Y, bueno, por ejemplo... Ahora, mientras lo estás leyendo, me venían recuerdos de algunos momentos de William Burroughs, de Almoja Desnudo. Claro, me encanta. O de Queen, por o de ejemplo. La máquina blanda. Claro. Tus dos libros tienen una lectura que igual Sí. perfectamente. Sí. A mí me gusta mucho Burroughs, y me gusta ese Burroughs, ¿no? El Burroughs más loco, no este primer Burroughs autobiográfico de Yonki, ¿no? Pero me gusta mucho este Burroughs delirante, ¿no? Que tiene... No, ¿hasta cuándo es realista? Es muy Sí, delirante. también es... Claro. Sí, a mí me gusta todo. Sí. Todo. Sí. Bueno, Hasta esa- cuando es esa- abstruso, pues me gusta. Yo creo que es la película, han hecho ahora una película de Queer, ¿no? Han hecho una película de Queer, yo no la he visto, no sé qué tal. Interesante. ¿Está bien? Sí. Así, pero tiene cosas interesantes. Igual te gusta. Sí, pues- Hay muchas superficies. Bueno, pues está bien. O sea, me llamó la atención que fuera James Bond, ¿no? El que hiciera de No, personaje a de- William Burroughs no le hubiera gustado. No. eso, para O sea, que fuera James Bond el que hace de... Para mí es una película fallida, vamos, que ¿Sí? no es una película que Yo no la- tiene un fondo, una sustancia Ah. en picnic, no la veo. Es una película demasiado postmoderna, demasiado... Es que no tiene No la cara de tiene, Billy. no. Él no tiene cara de Billy. no tiene... No tiene. A mí no me ha gustado la película, la vi, no. Es que William Burroughs era el yonki químicamente puro. Entonces, delgaducho, desgarbado, maleducado, en fin, delirante. Y ese actor, yo creo que hace un gran esfuerzo, Hace un gran esfuerzo. Sí. Sí. Le falta atmósfera a la película, no consigue capturar El libro nada de la atmósfera. es una maravilla que también... Para mí, no sé. O sea, el libro es una maravilla y al final, o sea, yo creo que no se publicó ya, pues, no sé si póstumo o no póstumo, pero ya cuando él era muy mayor, ¿no? Y No. tiene esa... No, pues lo publicó a buena edad. Sí, el de Queer. el de- No, él empezó a publicar tarde el más de la generación B, pero no era un anciano para nada. Cuando sale la segunda No, parte. lo escribió después de matar a su mujer, aquella tarde en El Paso. Y entonces su mujer es la gran omitida en el libro. Es la no nombrada, pero en realidad está detrás. Está así, yo... Sí, está, notas como su aliento detrás de todo el relato. Ajá. En el relato, en la película, no, todo eso desaparece. Claro. Bueno, Ese tipo de sutileza no puede impedir que pasen al cine. No sé si queréis preguntar Claro, algo, sí. uniros a la conversación, Claro. o a Ángel le apetece leer algún fragmento más. Bueno, si tenéis alguna pregunta, ahora si queréis, bueno, leo alguno más, pero sí, o sea, lo de las preguntas me interesa, claro. Tenemos aquí además a la traductora al inglés. Claro, la tenemos- traducción al inglés, claro, sí, claro. Que seguramente Que ya estoy conoce pensando, según leías, yo estaba mentalmente ya Sí, traduciendo. ya estaba traduciendo, claro. No sé qué te parece a ti esto que estamos debatiendo o discutiendo, a veces poniéndonos de acuerdo y otras veces no, cosa muy interesante. Bueno, para yo el ya le libro, dije ¿no? a Ángel cuando hicimos el evento en Desprez que a mí lo que me gustaba mucho de Putitos
es que era un libro sin psicología, que era todo superficies planas, era todo la materialidad, porque a mí no me gusta demasiado esa falsa profundidad de la psicología en la literatura, entonces eso me encantaba y veo que sigue estando en este. Claro, a mí me pasa igual, la psicología la llevo regular, aunque luego es verdad que he descubierto en la tradición de la gran novela psicológica inglesa, he descubierto voces que me han interesado mucho. Por un lado, bueno, Iris Murdoch, ¿no? Que me parece una pasada, pero porque es pura inteligencia y claro, o sea, yo la leo muchísimo, pero lo que hago no tiene nada que ver con ella, y de hecho aquí la cito una de sus pocas frases que no son pensamiento puro, ¿no? O sea, cito aquí una frase suya que dice, su América era un refresco, ¿no? Eso es muy poco Murdoch y sin embargo está ahí en Henry Cato, ¿no? Y luego, no sé, Alan Hollinghurst, este hombre de literatura gay, que también viene mucho de Murdoch, que viene de Jane Austen, los leo muchísimo, pero creo que, claro, lo que hago pues no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Pero sí que me interesan, o sea, bueno, o sea, quiero decir que la psicología, o sea, ¿no? Porque está el sexo que aparece aquí, que no es un sexo real, ¿no? Es un sexo imaginario, está pues cercano de la muerte y de la idea de la disolución, ¿no? Y la cosa está polinosista, que me gustó mucho. Un pelín Dante, sí, incluso. Yo es que a Dante no lo tengo muy leído, pero claro, está la... Yo lo leí tardíamente y es una alucinación. Sí. Wow, ya desde el principio. A mí me da mucho miedo el infierno, me da mucho miedo. Eso de la... Léenos algunos fragmentos, Ángel, y ahora si quieres seguimos conversando un poco más, Pues si por te ejemplo, parece. vale, el fragmento 56, por ejemplo, dice: marmoliento, atlético, encantador, las hebras encarnadas, el pelo brillante, aceites, lanolina. El fragmento 59 dice: un calabacín musculoso, quiero decir grande y apretado y como forzudo. El 60, los pezones ribereños, la cara del color del guisante cocido, un poco asquerosa, deseable también todavía, matemática. La mano como un lomo de salmón, fosforita y transparente, el río color cianuro, las cúpulas, esqueletos azulinos. Dientes de cerámica azul, entre pumuqui y azufrito, el culo como un espectro hediondo, los pulmones seguramente ajardinados, patatas, beleño, hachís. Y, bueno, por ejemplo... Ahora, mientras lo estás leyendo, me venían recuerdos de algunos momentos de William Burroughs, de Almoja Desnudo. Claro, me encanta. O de Queen, por o de ejemplo. La máquina blanda. Claro. Tus dos libros tienen una lectura que igual, ¿Sí? perfectamente, sí. A mí me gusta mucho Burroughs, y me gusta ese Burroughs, ¿no? El Burroughs más loco, no este primer Burroughs autobiográfico de Yonki, ¿no? Pero me gusta mucho este Burroughs delirante, ¿no? Que tiene... No, ¿hasta cuándo es realista? Es muy Sí, también es... Claro. Sí, a mí me gusta todo. Sí. Todo. Sí. Bueno, Hasta cuando es abstruso, pues me gusta. Yo creo que la película, han hecho ahora una película de Queer, ¿no? Han hecho una película de Queer, yo no la he visto, no sé qué tal. Interesante. ¿Está bien? Sí. Así, pero tiene cosas interesantes. Igual te gusta. Sí, pues... Hay muchas superficies. Bueno, pues está bien. O sea, me llamó la atención que fuera James Bond, ¿no? El que hiciera de No, personaje. a William Burroughs no le hubiera gustado. No. Eso, O sea, que fuera James Bond el que hace de... Para mí es una película fallida, vamos, que ¿Sí? no es una película que Yo no tiene un fondo, una sustancia en picnic, no la veo. Es una película demasiado postmoderna, demasiado... Es que no tiene no cara la tiene, de... no. Él no tiene cara de Bibi. No tiene. A mí no me ha gustado la película. Es que William Burroughs era el yonki químicamente puro. Entonces, delgado mucho, desgarbado, maleducado, delirante. Y ese actor, yo creo que hace un gran esfuerzo, Hace un gran esfuerzo. Sí. Sí. Le falta atmósfera a la película, no consigue capturar El libro nada de la atmósfera. es una maravilla que también... Para mí, no sé. O sea, el libro es una maravilla y al final, o sea, yo creo que no se publicó ya, pues no sé si póstumo o no póstumo, pero ya cuando él era muy mayor, ¿no? Y tiene esa... No, pues lo publicó a buena edad. Sí, el de Queer. No, él empezó a publicar tarde, el más de la generación B, pero no era un anciano para nada. Cuando sale la segunda parte. Lo escribió después de matar a su mujer, aquella tarde en El Paso.
y entonces su mujer es la gran omitida en el libro. Es la no nombrada, pero en realidad está detrás. Está así, yo... Sí, está, notas como su aliento detrás de todo el relato. Ajá. En el relato, en la película, no, todo eso desaparece. Claro. Bueno, Ese tipo de sutileza no puede impedir que pasen al cine. No sé si queréis preguntar Claro, algo, sí. uniros a la conversación, claro. o a Ángel le apetece leer algún fragmento más. Bueno, yo, sí, si tenéis alguna pregunta, ahora si queréis, bueno, leo alguno más, pero sí, o sea, lo de las preguntas me interesa, claro. Sí. Tenemos aquí además a la traductora al inglés. Claro, la traductora al inglés, claro, sí, claro. Que seguramente Que ya estoy conoce pensando, según leías, yo estaba mentalmente ya Sí, traduciendo. ya estaba traduciendo, claro. No sé qué te parece a ti esto que estamos debatiendo o discutiendo, a veces poniéndonos de acuerdo, otras veces no, cosa muy interesante. Bueno, para yo el ya libro, dije ¿no? a Ángel cuando hicimos el evento en Desprez que a mí lo que me gustaba mucho de Putitos es que era un libro sin psicología, que era todo superficies planas, era todo la materialidad, porque a mí no me gusta demasiado esa falsa profundidad de la psicología en la literatura, Claro. entonces eso me encantaba y veo que sigue estando en este. Claro, a mí me pasa igual, la psicología la llevo regular, aunque luego es verdad que he descubierto en la tradición de la gran novela psicológica inglesa, he descubierto voces que me han interesado mucho. Por un lado, bueno, Iris Murdoch, ¿no? Que me parece una pasada, pero porque es pura inteligencia y claro, o sea, yo la leo muchísimo, pero lo que hago no tiene nada que ver con ella, y de hecho aquí la cito una de sus pocas frases que no son pensamiento puro, ¿no? O sea, cito aquí una frase suya que es, dice, Sudamérica era un refresco, ¿no? Eso es muy poco Murdoch y sin embargo está ahí en Henry Cato, ¿no? Y luego, no sé, Alan Hollinghurst, este hombre de literatura gay, que también viene mucho de Murdoch, que viene de Jane Austen, los leo muchísimo, pero creo que, claro, lo que hago pues no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Pero sí que me interesan, o sea, bueno, o sea, quiero decir que la psicología, o sea, es extremeño, amigo de Jaime y bueno, es del 94 más o menos, él es de Moraleja, ¿no? Él decía, a mí me gustan mucho las manos, decía él. Decía, a mí me interesan mucho las manos, me fijo mucho en las manos. Y decía, pues yo nunca me he fijado en una mano, en un pie o en un lunar, en realidad. O sea, yo percibo los cuerpos en su totalidad. Y solo percibo caras y los cuerpos me vienen un poco como a bulto. Bueno, pero eso da igual porque como parte de la creación de un libro se lleva a cabo por mecanismos inconscientes. El hecho de que tú no veas los fetiches no quiere decir que no los veas. De hecho, el libro es una vertiginosa sucesión de fetiches que significan otras cosas. Claro, me alegro en este caso. Algo fetichista. No, evocó un pensamiento de... Sí, yo soy muy fetichista en el fondo, creo que sí. Evocó un pensamiento elemental ya de la lingüística estructuralista, el que toda palabra es un fetiche, por la sencilla razón de que un fetiche es la representación de una ausencia. ¿Estáis de acuerdo en eso o no? Y las palabras están representando todo el rato ausencia. Si yo digo ahora naranja, aparece una naranja en vuestras casas. Y además aparece como una idea de Platón. No aparece en naranjo probablemente. O sea, aparece una naranja aislada. Es lo de Girs, ¿no? El símbolo es lo que está en la parte de la cosa. El fetiche quiere invocar la cosa que no está. Y como hacen las palabras. En ese sentido, a mí lo de fetiche, como lo de acusar a alguien de narcisista, pero si todos lo somos en sumo grado, y si no, ni siquiera existiríamos. Sí, pues sí, hablar sí, de claro. fetiches en ese sentido, Sí. porque en realidad todos son fetiches. Sí. Soy fetichista, sí. pero sí que aparecen muchos. Lo que pasa es que aquí los fetiches están como en una estructura donde te permiten. Yo veo pequeñas unidades. En los fragmentos son pequeñas unidades. Artificiales hasta cierto punto. Empezaron y acabaron. Tú lo sentiste así y ya está. Claro. Ya está. Pues esas pequeñas unidades sí que son fetichistas no solo por los objetos que nombran, sino porque son como cada uno de ellos es como un avalorio de una cosa que este libro puede girar sobre sí mismo. Sobre sí mismo, claro, sí. Bueno, me estaba acordando un poco de ese verso del Violatorio de Villena que dice lo de
porque amo y mi mano parpadea en el aire, ¿no? Es decir, lo de la ausencia, ¿no? Es decir, porque deseo y mi cuerpo no se transforma en cuerpos rubios, o algo así, decía un poema de Villena, ¿no? Bueno, una cita de ese poema la incluye en Putitos, ¿no? Debajo de una que está tachada, de Lucía Echevarría, ¿no? Que decía así como... La primera, sí, Putitos, sí. Putitos. Pues sí, yo creo que sí que hay ausencia, ¿no? Y que sí que soy como fetichista de base, ¿no? Es decir, sí, total. Al final lo has reconocido. Sí, lo que pasa es que a mí mismo me genera como extrañeza en el sentido de que soy muy torpe para percibir o para fijarme, ¿no? Es decir, yo, no sé, ¿no? Pues cuando hablo con alguien o cuando... Luego digo, ¿cómo tenía la mano? ¿Cómo tenía la mano? Aprecio todo lo que dice Jesús, ¿no? Que no en el sentido erótico tal, sino en el sentido que es una cosa global, que todos hacemos, ¿no? Sí, de esta manera. Todos lo somos, ¿no? Fijación con un objeto o con el propio lenguaje. La dimensión lingüística que planteado él. Yo me di cuenta de eso, ¿no? Claro, yo soy fetichista y esa fijación en una parte, no en partes, luego retornan, se van uniendo, se van recomponiendo. Claro, sí. Yo no sé si quieren intervenir si los hay amigos, plantear algo. Sí, un poco tu relación con el misterio en tus libros, tanto en un sentido como algo detectivesco, cuando hay Putitos, con esta persecución en la calle y tal, pero a la vez luego también el sentido de la mística de la escritura, ¿no? De una entrega y claro, al entregarse es un vicio mayor que recibir, ¿no? Entonces al entregarte al escribir estos libros, ¿no? Como todo lo que queda opaco, todo lo que ocurre en la zona más opaca de la escritura, ¿no? A veces al leer este libro decía, Ángela ha escogido el lugar más obtuso desde el que escribir, ¿no? Como escópicamente el libro es interesante, ¿no? Todo lo que no se cuenta, no porque quizás se quiera no contar, sino porque no se vea tampoco, ¿no? Era eso, cómo te relacionas con el misterio, ¿no? Con esa certeza de una falta, de un silencio, como decía Jesús, no sé si un silencio, no sé si de elipsis, No, es que en este libro es tan importante lo que omite como lo que muestra. Sí, pero bueno, es interesante como también, por ejemplo, quizás que nacionalmente no se puede tocar, pero es un libro muy lleno de imágenes o lleno de florituras, pero a la vez como nada cursi, ¿no? Como completamente alejado de cursilerías o de tonterías y de chorradas, ¿no? Como que hay como realmente algo muy selectivo, muy bien hecho y era esa duda, ¿no? De esa relación con el misterio. Qué bueno, que esa pregunta es cómo escribes, ¿no? Cómo te relacionas con todo lo que se queda ahí. Vale. Bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho del vicio de entregarse, algo que has dicho. Está muy bien eso. O sea, me acuerdo, Pavés decía eso de que la generosidad es mucho más mezquina que la ruindad, ¿no? Decía que la generosidad es la otra cara ¿no? Porque hay como me gusta eso del vicio, ¿no? El vicio de entregarse, sí. O sea, yo creo que es puramente viciosa, ¿no? O sea, es una entrega viciada desde la raíz, ¿no? Porque no hay ni siquiera una dirección, ¿no? O sea, una orientación hacia dónde entregarse, ¿no? ¿Y cómo escribo? Bueno, pues escribo, ya digo, ¿no? Escribo simplemente empezando una y otra vez, ¿no? Entonces es como cada fragmento es el inicio de una novela y la novela al final acaba hecha por acumulación, ¿no? Acaba hecha por acumulación de comienzos frustrados o malogrados, o de alguna manera un poco eso. Y lo del misterio, pues no sabría responder a eso. Claro, no sé, es un deseo, ¿no? Es un deseo siempre como insatisfecho y por eso se empieza una y otra vez, ¿no? Y es ese como recomienzo perpetuo. Muchas gracias. Si no hay otra cuestión. Por mi parte. Muy bien. Gracias. Presentado el Cuber del Ictus. Muchas gracias a los dos, de verdad, qué ilusión me ha hecho, ¿verdad? Porque además os he leído mucho los dos y sí. Gracias a ti por escribirlo. Todo lo que quiera por escribir. Sí, al final. Sí. Pues, entonces ha venido en autobús, ¿no? No, Ajá. No, que va. Sí, sí, ya.
Bien, bien, porque siempre 15 minutos se empiezan 15 minutos después, has llegado. Vamos a tomar algo. Bonita la chaqueta. Sí. Ahora dedicar a Ángel. ¿Esas son para comprar? Estos no sé, Ángel. Estos son de la librería. Ah, vale, genial. Ahora ya nos firmas ya cuando puedas. Vamos a el Jesús, ¿no? Que ella vamos a tomar una copa. Ah, vale. Rodrigo, Rocha Marina y pues saluda a Jorge. Que vino a lo de Desperate. Ah, Jorge Mateo, vale. Es que hoy no ha podido venir, fíjate, es que ha habido un montón de gente que no ha podido venir. O sea, Jorge es que tenía una cita ya, Jorge Mateo. Y luego, bueno, iba a venir, por ejemplo, Luis Bravo, que no sé si lo conocéis. Luis Bravo no ha podido venir al final. Luis Bravo. Bueno, tú lo conoces, a Luis. Claro, personalmente. Pues y a Rodrigo que me dio una antología. Claro, José Antonio hizo la antología de poesía. Sí, es muy Y hablaba con Irene, porque llamé, digo, para ver si ella venía también. Y me dijo que Lo otro, regular todavía bien, lo anterior, pero el último libro es